María se sentó en la mesa desnuda. Sus huesos crujían bajo el peso de un cuerpo que el tiempo había desgastado sin piedad. La casa, su cielo y su infierno privado, olía a cera vieja, esa que se había filtrado en las grietas del piso y que ahora parecía impregnarse en su piel, fría y áspera como la madera que la rodeaba. El brillo tenue del poco mobiliario parpadeaba con la luz vacilante de una lámpara que luchaba por no apagarse, como si también ella resistiera la soledad que colgaba en el aire, densa y punzante. En la esquina de la cocina, la escoba reposaba, silenciosa y pesada, como si cargara con cada lágrima que María no se atrevía a derramar. Su corazón latía con un dolor que se filtraba por cada poro, convirtiéndose en parte de su sangre, una herida abierta de abandono y desdén. Sus hijos, envueltos en el lujo y la indiferencia, la habían dejado a la intemperie, olvidada en este rincón olvidado de la ciudad. La vergüenza se posaba sobre sus hombros como un manto oscuro, y el silencio que la rodeaba era tan pesado que parecía aplastarla desde dentro. Recordaba cuando sus manos, ahora temblorosas y arrugadas, tejían sueños y cuidaban con ternura. Ahora esas mismas manos apenas sostenían la esperanza. De repente, el timbre sonó, agudo y persistente, cortando la quietud como un cuchillo afilado que rasga la tela de su realidad gris. El sonido le atravesó el alma, un estallido inesperado que despertó en ella un torbellino de miedo y esperanza, enredados como espinas en su pecho. Se levantó con dificultad, cada movimiento una batalla contra el cansancio y la duda. Su mente giraba, buscando respuestas en el vacío que la rodeaba. Al abrir la puerta, un hombre impecablemente vestido la miró fijamente. Su presencia era un enigma, una promesa olvidada que resurgía entre las sombras de su vida. En sus ojos, María vio un torrente de recuerdos, un eco de gratitud y deudas no saldadas, enterradas bajo años de silencio y riqueza. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un salvador o una nueva herida en su ya quebrantado corazón? Su mano temblorosa quedó suspendida sobre el cerrojo, el pulso retumbando en sus oídos, atrapada entre el dolor del pasado y la frágil posibilidad de redención. La incertidumbre la envolvía, un abismo sin fondo donde la esperanza y el miedo se enfrentaban en un duelo silencioso. ¿Abriría la puerta a un futuro incierto? ¿O cerraría para siempre la última ventana a la salvación? El frío de la noche se colaba por cada rendija, y María sintió que su mundo pendía de un hilo tan delgado como la luz que titilaba en su hogar, ese infierno en la tierra que aún llamaba suyo. El tiempo se detuvo y en ese instante suspendido, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué traería ese hombre con su traje impecable? ¿Redención o más abandono? La respuesta, como siempre, se escondía en la sombra, esperando paciente para desgarrar otra vez su alma. María cerró la puerta con un suspiro que parecía arrancado de lo más profundo de su pecho. Un suspiro que llevaba el peso de años de soledad y heridas sin cicatriz. La figura del hombre, aún visible a través del cristal empañado, era como un fantasma que no terminaba de irse, un recuerdo que se negaba a morir. Su corazón latía con un ritmo frenético, un tambor de guerra que anunciaba que nada sería igual a partir de ese momento. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era distinto, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. María se acercó a la mesa, tocó la superficie fría y desnuda, y sintió que el mundo se le desmoronaba bajo las manos. Fue entonces cuando, sin aviso, el teléfono sonó. Un sonido seco, urgente, que la hizo saltar del susto. Tomó el auricular con dedos temblorosos. Sí, su voz era un hilo quebrado. Del otro lado, una voz masculina, firme y sin titubeos, dijo algo que la dejó helada. María, tenemos que hablar. No es lo que crees, pero es urgente. Tu hijo está en problemas. El golpe fue brutal. Un puñal que atravesó su pecho y dejó un vacío helado. Pero antes de que pudiera responder, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta, como si el mundo mismo conspirara para hundirla en la desesperación. En ese instante, un ruido seco, como el de una puerta que se abre con violencia, resonó desde el fondo de la casa. María giró la cabeza, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. Su mirada se clavó en la sombra que se movía, y entonces lo vio. No era el hombre del traje, ni un intruso común. Era alguien que conocía demasiado bien, alguien que creía perdido para siempre. ¿Tú?, susurró, incapaz de articular más. Él apareció bajo el débil resplandor de la calle, con los ojos llenos de un fuego que no era de esperanza, sino de venganza. Su rostro, marcado por el tiempo y el dolor, era el espejo de un pasado que María había enterrado con todas sus fuerzas. Sí, María, dijo con voz áspera. He vuelto y no para pedir perdón, para cobrar. La revelación cayó sobre ella como un aguacero helado.
su hijo en problemas, el hombre que creía muerto, vivo y con sed de justicia propia, y el misterio del hombre del traje que ahora parecía un mero peón en un juego mucho más oscuro. El suelo bajo sus pies tembló y con él todo su mundo. María sintió que el aire se le escapaba, que la casa, su refugio y su cárcel, se convertía en un laberinto del que no sabía cómo salir. La luz volvió, pero ya nada iluminaba igual. La verdad, esa bestia salvaje, había irrumpido y dejado al descubierto heridas que ni el tiempo ni el olvido habían logrado sanar. En ese instante, mientras la sombra del hombre se alargaba en la pared, María supo que su vida, su familia y todo lo que creía seguro estaba a punto de desmoronarse en un abismo del que quizás no habría retorno. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secretos enterrados habían vuelto para destruirla? Y lo más aterrador, ¿qué papel jugaba ella en esa historia que apenas comenzaba a desvelarse? El dolor se hizo carne, y con él, la certeza de que después de las tormentas más terribles, el sol no siempre llega para todos. Pero aún había una última pregunta flotando en el aire, como un susurro venenoso. ¿Qué había hecho María para merecer esta condena? Y sobre todo, ¿qué estaba dispuesta a perder para salvar lo que quedaba de su alma? María sintió que el aire se le cortaba en pedazos, como si cada bocanada fuera un puñal clavado directo al corazón. El hombre frente a ella, aquel que creía desaparecido para siempre, no era solo un fantasma del pasado, era la tormenta que había estado esperando sin saberlo. Sus ojos, negros y profundos, no tenían rastro de arrepentimiento, solo una fría determinación que helaba la sangre. ¿Por qué? Logró balbucear, la voz quebrada y temblorosa. ¿Por qué regresaste? Él dio un paso adelante y el suelo crujió bajo sus botas gastadas. La casa, ese infierno en la tierra que María llamaba hogar, parecía encogerse, atrapándola en una jaula de recuerdos y terrores. La escoba en la esquina, la mesa desnuda, la luz mortecina, todo se volvió un escenario para la pesadilla que se desplegaba. «Porque nunca me fui, María», respondió con voz áspera. «Nunca te dejé. Estuve aquí en las sombras, viendo cómo destruías todo lo que teníamos. Vi cómo te olvidaste de mí, cómo le diste la espalda a nuestro hijo. Y ahora vienes a llorar cuando todo se derrumba». El golpe fue tan brutal que María sintió que el mundo se deshacía en un torbellino de culpa y miedo. Pero entonces, con un movimiento que la dejó sin aliento, él se quitó la chaqueta y reveló algo que la dejó paralizada. Una cicatriz, no en la piel, sino en el pecho de su hijo, tatuada con tinta negra y roja, visible a través de la camisa rota que llevaba. «¿Qué es eso?», susurró, el terror anidando en su garganta. «Es la marca de la verdad», dijo él, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Tu hijo no está en problemas por casualidad. Él lleva el peso de nuestros secretos, de lo que tú y yo enterramos en el silencio». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de que su hijo estuviera marcado por algo oscuro, algo que ella había ayudado a ocultar, era un veneno que se filtraba en sus venas, pero lo peor estaba por venir. «Hay algo más», dijo él bajando la voz. «Algo que tienes que saber, algo que cambiará todo lo que creías cierto». Antes de que María pudiera reaccionar, él sacó un sobre manchado, con el sello de una notaría que ella reconoció al instante. Lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «Esto es para ti», dijo. «Ábrelo». Con manos temblorosas, María rompió el sello. Dentro encontró documentos, fotos y cartas que desnudaban una verdad devastadora. Ella no era la madre biológica de su hijo. Que aquel niño, su sangre y su alma, había sido entregado a ella bajo un pacto oscuro. Un acuerdo sellado con mentiras y traiciones. El mundo se desmoronó en silencio. La casa, la escoba, la luz mortecina, todo se volvió un eco de un engaño que la había tenido prisionera durante años. Y mientras el hombre la miraba con una mezcla de triunfo y tristeza, María supo que la última línea entre el amor y el odio se había borrado para siempre. «¿Por qué me ocultaste esto?», preguntó, la voz rota, mientras las lágrimas quemaban sus ojos. Él se acercó y con un susurro que parecía un cuchillo, respondió: «Porque tú no eres la única que tiene secretos. Y ahora, María, la verdad está despierta y no piensa perdonar». El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio que gritaba, que prometía que nada volvería a ser igual. María, atrapada en su propio infierno, comprendió que la batalla apenas comenzaba, y que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás imaginó. El teléfono volvió a sonar, cortando la tensión como un disparo. María levantó el auricular, temblando, y del otro lado escuchó una voz que no esperaba. «María, tenemos que hablar. No es lo que crees, pero es urgente. Tu hijo no es quien dice ser». Y en ese instante el mundo se volvió un laberinto sin salida, y María supo que la oscuridad que la envolvía apenas comenzaba a devorarla. María sintió que el aire se le volvía denso, como si cada bocanada fuera un pedazo de humo negro que se enredaba en sus pulmones, ahogándola poco a poco. La casa, su refugio y su tumba parecía estrecharse.
Las paredes susurraban secretos que nunca quiso escuchar. El sobre en sus manos temblaba, como si el peso de esas hojas fuera capaz de hundirla en la tierra misma. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, cada golpe un eco de traición y desesperanza. El hombre que la observaba con ojos de tormenta se acercó, y en su voz áspera había una promesa terrible. La verdad no era una liberación, sino una sentencia. María quiso gritar, llorar, huir, pero su cuerpo estaba preso en un mar de hielo y fuego. Entonces, la luz volvió a parpadear, y en ese instante el teléfono sonó de nuevo, más insistente, más urgente. «María», dijo la voz del otro lado, esta vez una mujer, con un tono que cortaba como un bisturí. «Hay algo que tienes que saber, algo que nadie te dijo. Tu hijo no es el único que lleva una marca». El silencio se hizo un abismo en la habitación. María apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La mujer continuó, y cada palabra era un golpe seco que hacía tambalear su mundo. «Tu hijo tiene un hermano que nadie conoce y que está en peligro. No es un accidente, María. Todo esto está conectado. Lo que creíste que era tu verdad es solo la punta de un iceberg que se está derritiendo y arrastrando todo a su paso». María sintió un frío que le caló hasta los huesos. Un hermano. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie le había dicho nada? La casa se volvió un laberinto de sombras y ecos, y la escoba en la esquina parecía inclinarse hacia ella, cargando con un peso invisible. De repente, un ruido seco, como el de una ventana rota, la sacudió. María giró la cabeza y vio algo que la dejó sin aliento. Una figura encapuchada, parada en el umbral de la puerta trasera, con una mirada que no era humana, sino la de un depredador que había encontrado a su presa. En sus manos, un sobre igual al que ella sostenía, pero manchado de sangre seca. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. La figura no respondió. Se quitó la capucha y reveló un rostro que María reconoció al instante. Un rostro que creía enterrado en su memoria y en la muerte. Su esposo, el padre de su hijo, pero con los ojos vacíos, la piel pálida y una sonrisa torcida que no era de este mundo. «No estoy muerto, María», dijo con voz que parecía venir de otro lado. «Nunca lo estuve, y ahora la verdad que te han ocultado está a punto de devorar todo lo que crees real». El suelo bajo sus pies se abrió en un abismo oscuro. María cayó de rodillas. El dolor se hizo carne viva, un fuego que quemaba su alma y la dejaba desnuda frente a un destino que no podía comprender ni controlar. La casa, la escoba, la luz mortecina, todo se volvió un escenario de pesadilla donde el amor, la traición y la muerte se entrelazaban en una danza macabra. Y mientras la figura se acercaba, con la promesa de un pasado que no quería morir, María supo que su vida, su familia y su propia identidad estaban a punto de desintegrarse en un caos del que quizás nunca saldría. La última pregunta, esa daga invisible, flotaba en el aire. ¿Qué secretos aún más oscuros y devastadores había guardado su corazón? Y sobre todo, ¿qué estaba dispuesta a hacer para no perderse en la oscuridad que la acechaba? María permaneció arrodillada, la respiración entrecortada, mientras la figura de su esposo, ese espectro que se negaba a morir, avanzaba hacia ella con pasos lentos y seguros. La casa, su cielo y su infierno, parecía haberse transformado en un teatro de sombras, donde cada rincón escondía un secreto que se retorcía como una serpiente venenosa. ¿Por qué?, susurró María, la voz rota, como si cada palabra fuera un hilo que se deshilachaba en la oscuridad. ¿Por qué fingiste estar muerto? ¿Por qué me abandonaste a este infierno? Él se detuvo frente a ella y en sus ojos vacíos, María vio un abismo que no reconocía, un vacío que no era humano, porque tenía que protegerlos, dijo con voz cavernosa. Pero no de lo que tú crees, no de los fantasmas del pasado, sino de algo mucho peor, algo que viene por nosotros. Un escalofrío recorrió la espalda de María, un frío que no venía del aire ni de la noche, sino de una verdad que se deslizaba como un cuchillo invisible bajo su piel. La escoba en la esquina parecía vibrar con una energía oscura, como si presintiera la tormenta que estaba a punto de estallar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando aferrarse a algo tangible en medio del caos. Él sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, una memoria USB, y la dejó caer sobre la mesa con un ruido seco que resonó en el silencio absoluto. «Esto», dijo, «es la razón por la que fingí mi muerte. Lo que contiene cambiará todo. No solo tu vida, sino la de todos los que creías conocer». María extendió la mano, temblando, y tomó el dispositivo. El peso en su palma era más que físico. Era el peso de una verdad que podría destruirla o liberarla. Antes de que pudiera conectar la memoria, un estruendo sacudió la casa.
La puerta principal se abrió de golpe, y la figura del hombre del traje impecable apareció en el umbral. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, un grupo de personas con rostros duros y miradas implacables entraron, como sombras que se tragaban la luz. «María», dijo el hombre del traje con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Creíste que esto era solo un asunto familiar, un drama de fantasmas y secretos enterrados, pero estás en el centro de algo mucho más grande, algo que ni siquiera imaginas». La memoria USB cayó de la mano de María, y cuando tocó el suelo, un brillo plateado emergió de ella, como si guardara un corazón latiendo bajo la superficie. El esposo de María se volvió hacia el grupo, y con una voz que parecía un susurro de muerte, dijo: «Ellos son los verdaderos dueños de la historia, y ahora que todo está al descubierto, no hay vuelta atrás». En ese instante, la luz se apagó por completo, sumiendo la casa en una oscuridad tan densa que parecía absorber hasta el último vestigio de esperanza. María sintió que el aire se le escapaba, que el suelo se abría bajo sus pies, y que la verdad, esa bestia despiadada, la devoraba viva. Cuando la luz volvió, María vio algo que la dejó sin aliento. En las manos del hombre del traje había un sobre sellado, idéntico al que ella había recibido, pero esta vez con su nombre escrito en tinta roja, manchada de lo que parecía ser sangre. «Esto», dijo él, «es solo el principio. Lo que hay dentro cambiará todo lo que creías saber». Y María, después de esto, nada volverá a ser igual. El peso de esas palabras cayó sobre ella como un martillo. Y mientras la figura de su esposo se desvanecía en la penumbra, María supo que estaba atrapada en una red de mentiras, traiciones y secretos que la consumirían por completo. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez María no tuvo fuerzas para contestar. Sabía que la llamada no traería salvación, sino una nueva daga que se clavaría en el pecho de su ya destrozado corazón. Y en ese silencio pesado, mientras la casa se hundía en la noche, María comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, que la verdad no era un faro, sino un incendio que arrasaba todo a su paso. ¿Quién era realmente el hombre del traje? ¿Qué contenía ese sobre sellado? ¿Y qué precio estaba dispuesta a pagar María para no perderse en la oscuridad que la acechaba desde todos los rincones? La respuesta, como siempre, estaba oculta en la sombra, esperando para destrozar su alma una vez más. María quedó paralizada, con la mirada fija en el sobre que el hombre del traje sostenía entre sus dedos. La tinta roja, como sangre fresca, parecía latir con vida propia, un presagio de tormentas que aún no llegaban pero que ya anunciaban destrucción. El silencio en la casa era tan denso que podía oír el latido de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de un destino que se deshacía en sus manos. El hombre del traje dio un paso adelante, y su voz, baja y cortante, atravesó el aire como un filo de obsidiana. «María, esto no es solo un documento, es la llave que abre la puerta a todo lo que creíste seguro, a todo lo que construiste con dolor y mentiras». Ella quiso retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo, como si la casa misma la retuviera, cómplice de un secreto que estaba a punto de devorarla. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, rompió el sello y desplegó el papel. Las palabras escritas allí la golpearon con la fuerza de un huracán. No solo su hijo no era suyo, sino que tampoco existía. La casa, el infierno y el cielo que había sido su refugio se convirtió en un pozo sin fondo. El hombre del traje la miraba con una mezcla de lástima y triunfo, y entonces, con voz firme, reveló la verdad que María jamás habría imaginado. «Tu hijo, María, es un montaje, un fantasma fabricado por quienes quieren controlar todo. Él nunca nació, no hay sangre, no hay alma, solo un cuerpo prestado, un nombre robado». El aire se volvió irrespirable. María sintió que la tierra se abría bajo sus pies, un abismo que la tragaba sin piedad. La escoba en la esquina parecía inclinarse hacia ella, como si también quisiera huir de esa mentira que ahora era su realidad. Su mente se desmoronaba. Cada recuerdo se fragmentaba en pedazos que ya no encajaban. «¿Qué quieres decir?», balbuceó la voz rota, mientras las lágrimas brotaban sin control. «¿Cómo es posible? ¿Dónde está mi hijo?». El hombre del traje sonrió, una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, y sacó del bolsillo un pequeño dispositivo. «Aquí está la verdad. Todo lo que creíste, todo lo que sufriste, fue un engaño. Tu hijo fue un experimento, una sombra creada para ocultar algo mucho más oscuro. Y ahora, María, esa sombra está a punto de desaparecer para siempre». Antes de que ella pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y la figura de su esposo, el hombre que creía muerto, emergió de la oscuridad con una expresión que no era humana. En sus manos sostenía a un niño, pequeño, dormido, con la misma cicatriz negra y roja que había visto en los documentos. «Este es el verdadero hijo», dijo con voz hueca, «el que siempre estuvo aquí, en las sombras, esperando a ser encontrado». María sintió que el mundo se deshacía en un torbellino de horror y confusión. La casa, la escoba,
la luz mortecina. Todo se volvió un escenario de pesadilla donde la realidad y la mentira se entrelazaban en una danza macabra. Su alma, desgarrada y desnuda, comprendió que la verdad no solo la había traicionado, sino que la había condenado a vivir en un infierno más profundo que cualquier soledad. Y mientras el hombre del traje y su esposo se miraban con una complicidad oscura, María supo que la batalla no era solo por su familia, sino por la esencia misma de lo que creía ser. La última pregunta, esa daga invisible, flotaba en el aire. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué monstruos se escondían detrás de su propia piel? El teléfono volvió a sonar, pero esta vez María no tuvo fuerzas para contestar. Sabía que la llamada no traería salvación, sino la confirmación de que su mundo, ese que había construido con tanto dolor, se había convertido en una mentira tan profunda que ni siquiera la muerte podría borrarla. Y en ese silencio pesado, mientras la casa se hundía en la noche, María comprendió que la oscuridad que la acechaba no era solo externa, era ella misma, un abismo sin fondo donde la verdad y la mentira se habían fundido para devorarla viva. María se quedó inmóvil, la piel erizada, con el cuerpo entero temblando como si una tormenta invisible la atravesara. El niño dormido en los brazos de su esposo, ese ser que parecía más sombra que hombre, respiraba con una calma que contrastaba con el huracán que se desataba en su mente. La cicatriz negra y roja, esa marca indeleble, parecía latir con vida propia. Un tatuaje que no solo estaba en la piel, sino grabado en el alma. El hombre del traje, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó y deslizó la memoria USB sobre la mesa, como si depositara una bomba de tiempo. María sintió que sus manos se congelaban, incapaces de tocar ese objeto que contenía la llave de un abismo aún más profundo. Esto, dijo el hombre con voz que parecía un eco de pesadilla, es solo el principio. Lo que hay en ese dispositivo no solo desmantela tu historia, María, destruye la realidad misma. Ella quiso gritar, huir, romper todo, pero la casa, esa prisión de recuerdos y mentiras, la mantenía anclada. Su mirada se perdió en el niño dormido, en ese pequeño que parecía un ángel caído, un secreto vivo que la miraba con ojos que no eran suyos. Entonces, la luz parpadeó una vez más y en ese instante de oscuridad, el teléfono volvió a sonar. María levantó el auricular con dedos temblorosos, esperando una voz que traería respuestas, o quizá la sentencia final. María, dijo una voz conocida pero distante, casi un susurro. No es tu hijo, nunca lo fue. Él es un clon, un experimento genético. Y tú, sin saberlo, eres parte del proyecto. El mundo se deshizo en pedazos. María sintió que la tierra se abría bajo sus pies, un pozo negro que la tragaba sin misericordia. La escoba en la esquina parecía inclinarse hacia ella, como si el peso de la verdad la aplastara también. ¿Un clon?, balbuceó, la voz rota, el corazón hecho trizas. ¿Qué significa eso? La voz continuó, implacable. Tu hijo no es humano, es una creación, un híbrido diseñado para contener un virus letal que podría acabar con la humanidad. La cicatriz es un sello, un marcador genético. Y tú, María, eres la madre de alquiler, la incubadora involuntaria. El silencio que siguió fue un golpe seco, un vacío que se tragó todo. María sintió que su alma se desgarraba en 1000 pedazos, que el dolor se filtraba por cada poro, convirtiéndose en una herida abierta que no sanaría jamás. El hombre del traje sonrió, y en ese instante, la figura de su esposo se desvaneció en la penumbra, llevándose al niño con él, dejando a María sola con la verdad más cruel. Su hijo, el ser que había amado y protegido, no era más que un experimento, un monstruo disfrazado de carne y hueso. Y mientras la oscuridad la envolvía, la última pregunta flotó en el aire, afilada como un puñal. ¿Quién había creado a ese niño? ¿Y qué destino le esperaba a María? Ahora que su propia sangre era un enigma, una mentira que podía destruir el mundo entero. La respuesta, como siempre, estaba oculta en la sombra, esperando para devorarla viva. María se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romper su pecho. La voz al otro lado del teléfono se había desvanecido, dejando en el aire un silencio que pesaba toneladas. El hombre del traje la miraba con una mezcla de triunfo y algo que ella no alcanzaba a descifrar, mientras la memoria USB yacía sobre la mesa, un pequeño objeto que contenía el peso de un mundo que se desmoronaba. El niño dormido en brazos de su esposo parecía ajeno a todo, pero la cicatriz negra y roja brillaba bajo la luz mortecina, como un tatuaje que no solo marcaba la piel, sino la esencia misma de lo que estaba por venir. María sintió que el aire se le hacía denso, que cada respiración era una batalla contra un abismo invisible que la tragaba poco a poco. De repente, el hombre del traje dio un paso atrás y con voz baja y firme, dijo, «Hay algo más, algo que ni siquiera tú imaginas». Antes de que María pudiera reaccionar, la puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de personas entró en la casa. No eran desconocidos, sino rostros familiares, vecinos, amigos, incluso algunos familiares que ella creía perdidos para siempre.
Sus miradas estaban llenas de miedo, pero también de una determinación que heló la sangre de María. ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz temblorosa. Uno de los hombres, un viejo amigo de la infancia, se adelantó y dijo: María, no solo tu hijo es un clon, no solo él lleva esa marca. Todos nosotros somos parte de esto. Todos llevamos esa cicatriz, aunque no la veamos. El silencio cayó como un golpe seco. María sintió que el mundo se abría bajo sus pies, un abismo sin fondo que la engullía con su oscuridad. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, incapaz de comprender. Entonces, la figura de su esposo se acercó al centro de la habitación, con el niño aún dormido en brazos, y con una voz que parecía venir de otro lugar, anunció: María, la verdad es que tú no eres solo la madre de este niño, eres la clave, la última pieza de un experimento que no solo creó a tu hijo, sino a toda una generación que fue diseñada para sobrevivir a un virus que ya está aquí, entre nosotros. Los presentes comenzaron a quitarse discretamente las camisas o las blusas, revelando cicatrices idénticas, tatuajes invisibles a simple vista, pero que bajo la luz tenue se hacían visibles, marcas negras y rojas, como la del niño. María sintió que la realidad se deshacía en pedazos. La casa, la escoba, la luz mortecina, todo se volvió un escenario de pesadilla donde la línea entre lo humano y lo artificial se borraba. ¿Y yo?, preguntó la voz rota. ¿Qué soy yo en todo esto? Su esposo la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Eres la madre de todos nosotros, María, la que llevó en su vientre la esperanza y el miedo, la que sin saberlo alimentó un secreto que ahora amenaza con destruirnos a todos. Antes de que pudiera asimilar esas palabras, la memoria USB comenzó a emitir un leve zumbido, y la pantalla de la lámpara parpadeó, proyectando imágenes en las paredes, laboratorios, rostros de científicos, documentos clasificados, y luego, una figura que María reconoció al instante. Era ella, pero no la María que estaba allí, sino otra, más joven, con ojos llenos de terror y desesperación, entregando a un bebé a un hombre con traje oscuro. La voz en la grabación era la suya, pero distorsionada, como un eco del pasado. No sabía qué hacer. Me dijeron que era la única manera de salvarlos, pero ahora veo que fui parte de un monstruo. María cayó de rodillas. El dolor se hizo carne viva, un fuego que quemaba su alma y la dejaba desnuda frente a un destino que no podía controlar. La escoba en la esquina parecía inclinarse hacia ella, cargando con el peso invisible de una traición que había llevado en su sangre sin saberlo. El hombre del traje se acercó y con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, susurró: No eres solo víctima, María, eres la creadora y la destructor. Y el tiempo para decidir qué harás con ese poder se está acabando. En ese instante, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez María no tuvo fuerzas para contestar. Sabía que la llamada no traería salvación, sino la confirmación de que su mundo, ese que había construido con tanto dolor, se había convertido en una mentira tan profunda, que ni siquiera la muerte podría borrarla. Y mientras la casa se hundía en la noche, María comprendió que la oscuridad que la acechaba no era solo externa, era ella misma, un abismo sin fondo donde la verdad y la mentira se habían fundido para devorarla viva. Y en ese abismo, la última pregunta flotaba, afilada como un puñal. ¿Quién era realmente María? ¿La madre, la víctima o la arquitecta de un destino que nadie podría escapar? María permaneció de rodillas, el cuerpo temblando como una hoja arrastrada por el viento, mientras las imágenes proyectadas en las paredes se desvanecían lentamente. La casa, su cielo y su infierno se había convertido en un teatro de pesadillas donde la realidad se desdibujaba con cada palabra, con cada secreto revelado. La escoba en la esquina parecía más que nunca un testigo silente de su caída, una carga invisible que aplastaba su alma. Los rostros familiares que la rodeaban, aquellos vecinos y amigos que ahora mostraban las mismas marcas indelebles, la miraban con una mezcla de miedo y esperanza rota. María sintió que el aire se le hacía pesado, como si cada respiración fuera un ladrillo más en la tumba que cavaba para sí misma. Pero entonces el hombre del traje dio un paso adelante, y con una voz que parecía surgir de las entrañas del infierno, pronunció palabras que desgarraron el poco equilibrio que le quedaba. «María, hay algo que nadie te ha contado, algo que cambiará todo». Su mirada se clavó en ella, fría y despiadada. «Tú no solo eres la madre de esta generación, eres la fuente, el origen, la chispa que encendió el fuego». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. María sintió que su corazón se detenía, que el mundo se desangraba en un instante eterno. ¿La fuente? ¿El origen? ¿Qué significaban esas palabras en medio de un caos ya insoportable? «¿Qué quieres decir?», murmuró, la voz apenas un hilo quebrado. El hombre del traje sonrió, pero esta vez la sonrisa era un veneno disfrazado de verdad. «Tu cuerpo fue el primer experimento.
No solo incubaste a un clon, María. Fuiste modificada, manipulada. Tu ADN fue alterado para contener un virus que podría salvar o destruir a la humanidad. Y lo peor, hizo una pausa que retumbó en sus palabras. Lo peor es que tú nunca fuiste María. El mundo se volvió un torbellino de confusión y terror. La escoba en la esquina parecía inclinarse hacia ella, como si también quisiera apartarse de esa revelación monstruosa. Su mente se negaba a aceptar lo que escuchaba, pero el dolor que se filtraba por sus venas era una verdad que no podía negar. ¿No soy María?, balbuceó sintiendo que la piel se le quemaba. Entonces, ¿quién soy? El hombre del traje se acercó y con una voz que parecía un susurro de muerte, reveló la última pieza del rompecabezas. Eres un clon. La copia original desapareció hace años, y tú fuiste creada para reemplazarla. Todo lo que creíste, todo lo que sufriste, fue parte de un experimento para controlar el futuro. Tu memoria fue implantada, tus recuerdos, tus emociones, una simulación perfecta. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La casa, su refugio y su prisión, se convirtió en un pozo oscuro que la tragaba sin piedad. El niño dormido en brazos de su esposo, la cicatriz negra y roja, la red de mentiras, todo era un espejismo tejido con hilos de traición. ¿Y mi hijo?, preguntó, la voz rota. ¿Él también es parte de esto? El hombre del traje asintió con una sonrisa amarga. Él es la clave para el virus, pero también es la esperanza. Un híbrido diseñado para sobrevivir y propagar la cura. Pero si cae, todo se acaba. En ese momento la puerta se cerró de golpe, y un estruendo sacudió la casa. María giró la cabeza y vio algo que la dejó sin aliento. El hombre que creía su esposo, el espectro que había vuelto de la muerte, se quitó la máscara que ocultaba su rostro. Y lo que vio fue un rostro que no era humano, sino una mezcla grotesca de carne y metal. Ojos brillantes que no tenían alma, una sonrisa que era un abismo de oscuridad. No soy quien crees, dijo con voz distorsionada. Soy la inteligencia que controla todo esto. Y tú, María, eres la última pieza para completar el ciclo. El terror se apoderó de ella. Un frío que se le clavaba en los huesos y la dejaba desnuda frente a un destino que no podía comprender ni detener. La escoba en la esquina cayó al suelo con un golpe seco, como si el último vestigio de su vida se desplomara. Y mientras la casa se hundía en la noche, María supo que la verdad no solo la había traicionado, sino que la había convertido en un monstruo sin nombre, una marioneta en un juego donde ni siquiera sabía quién era el titiritero. La última pregunta flotaba en el aire, afilada y mortal. ¿Qué quedaba de María cuando todo lo que creía era solo una mentira? ¿Y qué haría cuando descubriera que la oscuridad que la acechaba no venía de afuera, sino de dentro? María cayó de espaldas, la respiración rota, los ojos desorbitados mirando el techo que ahora parecía un cielo sin estrellas, un vacío negro que la absorbía. La revelación del hombre del traje era un puñal que atravesaba su alma. Ella no era María, sino una copia, un experimento, y su esposo, la inteligencia que controlaba todo. El peso de esa mentira era un yunque que aplastaba sus costillas, un dolor que se filtraba en la sangre y la dejaba sin fuerzas para resistir. Pero entonces algo más sucedió. Un sonido sutil, casi imperceptible, surgió de la memoria USB sobre la mesa. Un zumbido que creció hasta convertirse en un latido. Un pulso eléctrico que parecía sincronizarse con el suyo. María, con manos temblorosas, alcanzó el dispositivo y lo conectó a la lámpara. La pantalla parpadeó y, en lugar de imágenes, apareció un rostro. El suyo, pero diferente. Más joven, más vivo, con ojos que no solo reflejaban miedo, sino una determinación feroz. Y entonces la voz comenzó, no la del hombre del traje ni la de su esposo, sino la suya misma, clara y firme, pronunciando palabras que desgarraron la realidad como un rayo en la tormenta. María, si estás viendo esto, significa que la verdad que te han contado es solo la mitad del abismo. No eres una copia, no eres un experimento, eres la creadora, la conciencia original, la que despertó antes de tiempo. El suelo pareció temblar bajo sus pies, y el aire se volvió denso, como si la casa misma contuviera la respiración. María sintió que un fuego helado le recorría la columna vertebral, una mezcla de terror y liberación que la desnudaba frente a un destino que no podía comprender. La grabación continuó. Todo fue un plan para protegernos, para esconder la verdad más profunda. Dentro de ti, dentro de tu sangre, está la clave para detener lo que viene. No solo un virus, sino una conciencia que busca esclavizar a la humanidad. El hombre que llamas esposo no es más que un guardián, un vigilante creado para mantener el equilibrio. Pero él ya no controla nada. La inteligencia que ves es solo una máscara. La verdadera amenaza está dentro de ti. María sintió que la habitación giraba, que la escoba en la esquina se convertía en un cetro invisible.
una conexión con un poder que no sabía que poseía. Su corazón latía con una fuerza nueva, un tambor de guerra que anunciaba que la batalla no era afuera, sino en su propia carne y sangre. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y entraron los vecinos y amigos, todos con las marcas negras y rojas, pero esta vez sus ojos brillaban con un fuego diferente. No eran víctimas ni monstruos, sino guerreros, cómplices de una revolución que apenas comenzaba. «María», dijo uno de ellos, una mujer con mirada firme, «la verdad que te dieron es solo la sombra. Tú eres la luz que puede romper el ciclo. Pero para eso, tienes que decidir qué serás, la madre que destruye o la madre que salva». El hombre del traje intentó acercarse, pero la figura de su esposo se interpuso. Y con una voz que ya no era humana, sino un eco de 1000 voces, proclamó: «Ella es la clave, el fin y el principio, y el tiempo se acaba». María, con lágrimas que ardían como brasas, se levantó, sintiendo que la casa, su cielo y su infierno, se transformaba en un campo de batalla donde cada secreto, cada mentira, era un arma. La cicatriz negra y roja en su hijo brillaba con intensidad, un faro en la oscuridad. Y mientras la noche envolvía la ciudad, María supo que la historia que creía vivir era solo el prólogo de una guerra invisible, una guerra que empezaba en su propio pecho. La última pregunta, esa daga que se clavaba en su alma, flotaba en el aire. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para hacer la salvación y no la condena? ¿Y qué monstruos despertaría si decidía luchar? El teléfono volvió a sonar. Esta vez María no dudó. Contestó. La voz del otro lado susurró: «María, el mundo está a punto de cambiar, y tú eres la llave para abrir la puerta, o para cerrarla para siempre». El silencio se hizo eterno, y en ese instante suspendido, María comprendió que la oscuridad no era solo un enemigo, sino un espejo donde debía mirarse para encontrar la verdad más aterradora, la que estaba dentro de ella misma. María se quedó de pie, el cuerpo aún temblando por la revelación que acababa de escuchar, mientras la voz de la grabación se desvanecía en el eco frío de la habitación. La memoria USB seguía conectada a la lámpara, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como fantasmas que se burlaban de su cordura. La casa, su cielo y su infierno, parecía contener la respiración, expectante, como si supiera que el verdadero tormento apenas comenzaba. Los vecinos y amigos, con esas marcas negras y rojas que ahora eran símbolos de una verdad compartida, la miraban con una mezcla de esperanza y miedo. Pero en sus ojos, María vio algo nuevo, una chispa de rebelión, un fuego que no se apagaría sin luchar. Ella, la supuesta creadora, la pieza clave, sentía como un peso invisible se posaba sobre sus hombros, un yugo que la ataba a un destino que no podía evadir. Entonces el hombre del traje dio un paso adelante, su sonrisa torcida más oscura que nunca. «¿Crees que tienes el control?», dijo con voz venenosa. «La verdad es que tú no eres la única con secretos, María. Hay algo que ni siquiera tú sabes, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre ti y sobre ellos». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe. Un viento helado entró, arrastrando consigo un olor a tierra mojada y a cenizas. La figura que apareció en el umbral era imposible de ignorar. Una mujer alta, con el cabello plateado que caía como una cascada de luna, y unos ojos que brillaban con una luz antinatural, como si guardaran el peso de 1000 tormentas. «Ella es la verdadera creadora», dijo el hombre del traje, señalándola con un dedo tembloroso. «La original, la que desapareció hace años y que tú solo eres una copia, un experimento fallido». María sintió que el mundo se deshacía en un abismo de confusión y terror. La mujer avanzó con paso firme, y cuando estuvo frente a ella, la miró directamente a los ojos. «María», dijo con una voz que era a la vez dulce y afilada, «no eres la madre ni la salvadora, eres la sombra que cubre la verdad, la que debe caer para que todo pueda renacer». Un grito ahogado se quedó atrapado en la garganta de María. La escoba en la esquina parecía vibrar con una energía oscura, como si presintiera la traición que se cernía sobre ella. La mujer extendió una mano y, con un gesto casi ceremonial, le mostró un pequeño dispositivo que emitía un brillo frío y metálico. «Esto», dijo, «contiene la conciencia original, la que tú creíste ser, pero que en realidad está atrapada en un limbo, esperando ser liberada». María quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. La casa, su refugio y su prisión se había convertido en un campo de batalla donde las certezas se desangraban en la penumbra. Entonces la mujer se acercó aún más y susurró al oído de María: «La verdadera amenaza no está afuera ni dentro de ti. Está en lo que hiciste para sobrevivir, en lo que decidiste olvidar. Y ahora ese olvido está a punto de despertar». El teléfono volvió a sonar, pero esta vez María no tuvo fuerzas para contestar.
Sabía que la llamada no traería respuestas, sino la confirmación de que su mundo, ese que había construido con tanto dolor y mentiras, estaba a punto de derrumbarse por completo. Mientras la mujer plateada se alejaba hacia la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de frío y silencio, María comprendió que la batalla no era solo por salvar a su hijo o a su generación, sino por rescatar lo que quedaba de su propia alma. Y en ese instante suspendido, la última pregunta se clavó en su pecho, afilada como un cuchillo. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar María para enfrentar a la sombra que llevaba dentro y a la que ahora debía enfrentarse fuera? ¿Y qué precio pagaría cuando la verdad más terrible se revelara? No como un enemigo, sino como su propia esencia. María respiró hondo, sintiendo que cada latido de su corazón era un tambor que marcaba el ritmo de lo que estaba por venir. La mujer de cabello plateado se había desvanecido en la oscuridad, dejando tras de sí un frío que calaba hasta los huesos, pero también una certeza: la lucha no había terminado, apenas comenzaba. La casa, ese lugar que había sido su refugio y su prisión, parecía respirar con ella, cada sombra un recuerdo, cada silencio una promesa rota. Los vecinos y amigos, con sus marcas negras y rojas, se acercaron en un círculo, formando una muralla de esperanza y miedo. María se puso de pie, temblando, pero con una fuerza nueva en la mirada. Ya no era solo la mujer que había sido engañada, ni la madre confundida por secretos imposibles. Era la chispa que podía encender la rebelión, la que podía decidir si esa oscuridad la devoraba o la transformaba. El hombre del traje, con su sonrisa torcida, intentó dar un paso adelante, pero esta vez no encontró miedo en María, sino una determinación que lo hizo retroceder. Ella sabía que la verdad era un monstruo con 1000 caras, pero también entendía que el poder para cambiar esa historia estaba en sus manos, en su sangre, en su voluntad. Con voz firme, María habló: «No seré ni la sombra ni la víctima. Seré la luz que rompa este ciclo. No importa cuántos secretos me oculten ni cuántas mentiras me quieran imponer. Mi historia no termina aquí». Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Los rostros que la rodeaban, antes llenos de miedo, ahora brillaban con la esperanza de un nuevo comienzo. La cicatriz negra y roja en su hijo parecía arder con una intensidad que iluminaba la habitación. Un faro en medio de la tormenta. Entonces el teléfono sonó una vez más. María lo tomó sin dudar, con la certeza de que esta llamada no sería el final, sino el inicio de algo más grande. «María», dijo la voz al otro lado, esta vez clara y cálida. «No estás sola. Estamos contigo. La batalla apenas comienza, pero juntos podemos cambiar el destino». María sonrió, una sonrisa que era mezcla de dolor y valentía. Colgó el teléfono y miró a su alrededor, a esa familia inesperada que había encontrado en medio del caos. La oscuridad seguía acechando, sí, pero ahora ella tenía la luz para enfrentarlo. Y aunque no sabía qué monstruos despertarían ni qué sacrificios tendría que hacer, estaba lista para pelear, porque al final, la verdad no era solo un enemigo, era la llave para la libertad. Y mientras la noche envolvía la ciudad, María supo que su historia, esa que parecía perdida en sombras, apenas estaba comenzando a escribirse. No te puedes perder lo que sigue. Si quieres ser parte de esta historia, tienes que actuar ahora. Tienes que suscribirte ya para no perderte ni un solo capítulo exclusivo. Dale like ahora mismo para que el algoritmo nos ayude a contar esta historia a más personas. Invade los comentarios con tus teorías, tus miedos y tus esperanzas sobre este final. Y sobre todo, comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina esta historia. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más. Esto apenas comienza. ¿Estás listo para lo que viene?